Buenas noches, queridos amigos, y le damos la bienvenida a Reflexiones de Medianoche. Hoy estamos viviendo tiempos duros y difíciles. Ayer lunes dio un atentado yihadista aquí en la ciudad de Bruselas, Bélgica, lo que ha causado mucha conmoción en el pueblo belga, latino y extranjero residente en esta gran ciudad. En medio de esta situación en la que no sabemos qué va a suceder, quiero que sepan que Dios tiene el control. Mi paz os doy, dice el Señor, no como el mundo la da, según San Juan capítulo 14, 27. No se preocupen, si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Hoy estaremos dándole inicio a este tema, estaremos compartiendo y reflexionando referente a la paz de Dios en medio de situaciones tan duras y tan difíciles por las que estamos atravesando. Bienvenido a Reflexiones de Medianoche para todos ustedes. Diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. ¿Qué podemos decir de todo lo que está aconteciendo? Estamos ante una disyuntiva. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué está sucediendo? ¿Está acaso todo esto descrito en las Sagradas Escrituras? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? ¿A dónde llegaremos? Los atentados en Bruselas, Bélgica, abren un debate no solamente político, social, económico y religioso, sino que también abre un debate dentro de la iglesia. En este momento existen miles y millones de personas que se están preguntando, ¿y ahora qué será lo otro? ¿Qué va a suceder? Hace aproximadamente ya 2 sábados se dio la situación en Israel, donde los yihadistas, el grupo Hamas, invadió tierras israelitas, judías, y se dio una masacre como nunca se había dado en la historia del pueblo de Israel. Un país que ha sido considerado como uno de los países con un ejército más preparado a nivel mundial. Un país donde inclusive algunos llegaron a pensar que eran intocables, pero de la manera más tonta, surrealista, Israel de la noche a la mañana es invadido por sus enemigos, no los palestinos, y quiero aclarar, no los palestinos, porque no todos los palestinos, por decir algo, están implicados en todo esto y no tienen que ver absolutamente nada con lo que está sucediendo. Pero lamentablemente dentro de sus filas se ha levantado una serie de ejércitos anti-israelí, antisemitistas, bueno, yo le llamaría antijudío, que han atacado a la nación de Israel de una manera tremenda, terrible. Ni siquiera en la antigüedad encontramos registrado en las Sagradas Escrituras hechos vandálicos, aberrantes, como los que sucedieron en esa fecha, si no me equivoco, 3 de octubre, allá en la Franja de Gaza. Cientos de israelitas murieron, miles de ellos, mejor dicho, murieron a mano de Hamas. Entonces, esto ha traído como consecuencia que en Europa y en todo el mundo, pero sobre todo acá en Europa, se haya disparado la alarma de que posiblemente van a darse algunos atentados, sobre todo en ciudades como París, Alemania, Ámsterdam en Holanda, Inglaterra en Londres
y claro está, acá en Bruselas, Bélgica, donde queda la sede de la Unión Europea y también queda las oficinas centrales y la sede de la OTAN. Así que en este momento los europeos están preocupados y no saben qué hacer. Ayer, como les mencionaba en la introducción, se dio un atentado donde murieron 2 suecos, 2 personas de nacionalidad sueca, fueron asesinados por una persona que mientras que disparaba o entraba a ese local, gritaba Alá, Alá. Y esto nos habla de que los seres humanos somos vulnerables y que cualquier cosa puede suceder y puede acabar con nuestra vida en un abrir y cerrar de ojos. Por eso la Biblia habla que nuestra vida en esta tierra es como neblina que hoy está y segundo después desaparece. Así que existe un temor, un miedo, por lo menos aquí en la ciudad de Bruselas. Muchas escuelas, sobre todo las escuelas flamonas, han cerrado las puertas de sus centros de educación por la situación que en este momento se está dando aquí en Bruselas, Bélgica. De hecho, hace unos minutos atrás se me informaba de que por parte del gobierno han elevado la urgencia o la alarma aquí en Bruselas al color naranja, si no me equivoco, que es el que indica que existe un alto porcentaje de que se pueda atentar en Bruselas. Entonces, la gente está preocupada, la gente está ansiosa, la gente no sabe qué hacer, inclusive dentro del pueblo de Dios también existe ese miedo, ese temor, qué vamos a hacer, qué va a suceder, pero por otra parte también existen aquellos medio cristianos, aquellos tibios que no se dan por enterado lo que está sucediendo. Yo no quisiera entrar en un debate en esta reflexión de esta noche, pero yo no lo quiero enmarcar dentro de los términos escatológicos y proféticos, aunque este canal que yo presido se enfoca a temas escatológicos, pero en este caso vamos a verlo más desde una perspectiva social, religiosa, en la que lamentablemente nosotros, quiérase o no se quiera, estamos implicados. Todos estamos en la mira de fuerzas espirituales. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia de aquel entonces, a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, y decía que no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Esta es una batalla real, verdadera. Todos nosotros no solamente estamos expuestos a ser influenciados por estas fuerzas demoníacas, no solamente estamos expuestos a ser señalados, criticados, sino que también estamos siendo expuestos a ser masacrados, si se puede utilizar el término, ser asesinados o ser víctimas de un atentado. Esa es la realidad. Muchos quizás no lo dicen. Estamos viviendo una época en la que nosotros como cristianos, no solamente, y repito, no solamente estamos expuestos a una serie de líneas de pensamiento, de escuelas de pensamiento y de interpretación de las Sagradas Escrituras, de verdades y mentiras, sino que también ahora estamos expuestos a atentados, Nadie nos puede garantizar ni nos puede asegurar que hoy, al salir a la calle, uno de estos locos atente contra la vida de nosotros. El gobierno belga ha tomado medidas y ha solicitado a los que viven en esta ciudad que tomen precauciones, que no visiten lugares de aglomeración, porque, repito,
estamos en la mira de terroristas. Esa es la realidad y la digo así a calzón quitado. Lo digo tal como es. Si yo digo lo contrario, estaría mintiendo. Ahora, la reflexión de esta noche no tiene como propósito meter miedo, traer inseguridad, traer terror. No, pero es necesario que usted, que yo, seamos conscientes de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo unos tiempos terribles, unos tiempos que fueron descritos en las Sagradas Escrituras. Y aunque esos tiempos que Mateo capítulo 24 describe, tuvieron su cumplimiento en su momento en el primer siglo, finalizando con la caída de Jerusalén o de Israel en el año 70, sigue replicándose. Siguen dándose aquellas señales hoy, como siempre ha sucedido en el pasado. Señales hemos tenido todo el tiempo, durante todos los periodos y las dispensaciones, como usted quiera llamarle, que ha vivido la humanidad. Siempre hemos tenido guerra, hemos tenido invasiones, enfermedades, terremotos, de todo. Así que en el primer siglo todas aquellas señales tuvieron su cumplimiento, pero hoy siguen cumpliéndose, hoy siguen teniendo esa réplica en nuestro siglo XXI. Pero la palabra del Señor es muy clara y nos habla y nos señala que Él estaría con nosotros. En el capítulo 4, 6, 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no se inquieten por nada, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Solamente un corazón entregado a Dios, solamente un verdadero y genuino cristiano que está consciente de los tiempos que vive y que está consciente a quien sirve, será guardado de estos días terribles. La paz de Dios va a reinar, va a gobernar, va a dirigir sus actos, sus pensamientos. Pero mire lo que dice también el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. No nos acobardemos, queridos hermanos. Estas palabras fueron dirigidas a una generación en aquel momento, una generación que ya desapareció y que fue testigo de cosas tremendas y terribles que se vivieron en aquel tiempo, pero que hoy, repito, siguen replicándose, siguen cumpliéndose aquellas señales. Yo no sé, nadie sabe el día y la hora, pero lo cierto es, hermanos, que en cualquier momento Dios va a intervenir y Dios va a tomar una vez por todas el control de esta humanidad. Si yo no fuera siglo, todas aquellas señales tuvieron su cumplimiento, pero hoy siguen cumpliéndose, hoy siguen teniendo esa réplica en nuestro siglo XXI. Pero la palabra del Señor es muy clara y nos habla y nos señala que Él estaría con nosotros. En el capítulo 4, 6, 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no se inquieten por nada, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Solamente un corazón entregado a Dios, solamente un verdadero y genuino cristiano que está consciente de los tiempos que vive y que está consciente a quien sirve, será guardado de estos días terribles. La paz de Dios va a reinar, va a gobernar, va a dirigir sus actos, sus pensamientos. Pero mire lo que dice también el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy.
Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. No nos acobardemos, queridos hermanos. Estas palabras fueron dirigidas a una generación en aquel momento, una generación que ya desapareció y que fue testigo de cosas tremendas y terribles que se vivieron en aquel tiempo, pero que hoy, repito, siguen replicándose, siguen cumpliéndose aquellas señales. Yo no sé, nadie sabe el día y la hora, pero lo cierto es, hermanos, que en cualquier momento Dios va a intervenir y Dios va a tomar una vez por todas el control de esta humanidad. Si yo no fuera un escéptico, si yo no fuera un creyente en la verdad, si yo no fuera un creyente que confía que Dios sacará su cosecha de este mundo, yo diría que estamos viviendo Apocalipsis 20. Estamos viviendo Apocalipsis 20. ¿Y qué dice Apocalipsis 20? Yo le dejo como tarea. Dice la Biblia en el capítulo 20 en adelante hasta el capítulo 22 de Apocalipsis que Satanás fue suelto y salió a engañar a las naciones. Pero es lógico, se supone que no estamos viviendo el posmilenio, porque esto habría sido después del milenio. No estamos viviendo un posmilenio, eso es lo que se supone, eso es lo que creemos. Pero lo que estamos viviendo, una cosa sí es cierta, estamos viviendo una época de mentira, de montajes, de inteligencia artificial, donde pareciera que lo que ves es cierto, pero no lo es. Escuchas a los gobernadores, a los gobernantes, a los gobiernos, a los estados diciendo cosas, pero luego dicen otra o hacen otra cosa. Vivimos una época donde inclusive dentro de la propia iglesia, dentro del seno de la iglesia, hablando en términos generales, también se viven muchas mentiras. Así que si yo no fuera escéptico, si yo no creyera que Cristo va a intervenir y va a sacar a su cosecha de este mundo, yo diría que estaríamos en Apocalipsis capítulo 20, porque vivimos en un reinado de mentira, donde no se puede creer nada, solamente a lo que dice la palabra de Dios. En medio de esta situación, queridos amigos, en medio de tanta tragedia, tanta muerte, tanta maldad, nosotros tenemos la certidumbre y la seguridad de que Dios controla los tiempos. Nada, absolutamente nada se ha escapado de las manos de Dios. Él tiene el poder y el control sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre los gobiernos, aunque parezca mentira, aunque pareciera que hemos perdido el control, aunque pareciera que la humanidad va al precipicio, Dios tiene el control. No que Dios tiene todavía el control. Eliminemos el todavía. Es que, ¿acaso algún día Él va a perder el control? No, señores. Él jamás lo perdió, jamás lo va a perder. Él tiene el control de las cosas. Por eso nosotros tenemos que tener paz, certidumbre, tranquilidad, que Él como maestro, como director de esta orquesta, Él está dirigiendo los destinos de la humanidad. Pero tampoco podemos ignorar y podemos desechar y decir que lo que estamos viviendo son tonterías, son asuntos de conspiranoicos, de gente que está inventando historia. No, estamos viviendo una época que todo lo que usted oye y todo lo que está viendo, sea cierto, sea mentira, está sucediendo. Está sucediendo ante sus ojos. Hombres y mujeres siendo asesinados, siendo transmitidos en vivo. Se están levantando la inteligencia artificial, se están levantando discursos que no son ciertos, se están levantando discursos anti-Israel, se están levantando discursos a favor de los palestinos. Como dije al principio, la mayoría de los palestinos no quieren esto. No lo quieren, pero detrás están estas hordas de demonios, están esta horda de maldad, están estos grupos como Hamás, que está dirigiendo esta carnicería en la franja de Gaza. Tenemos que orar por Palestina, tenemos que orar por Israel,
tenemos que orar para que la paz de Dios. Quiero aclarar que cuando decimos oremos para que venga la paz de Dios, yo en mi caso, y yo asumo mis palabras, cuando hablamos de paz, no precisamente tenemos que hablar de que estas cosas van a dejar de suceder. Todo lo contrario, van a seguir sucediendo y se van a seguir haciendo más fuertes estos eventos. Y cada día quedaremos con la boca abierta. Pero cuando hablo de paz, no hablo ausencia de guerra y de violencia. Hablo de esa paz que el hombre necesita, esa paz en el interior. Cuando Cristo vive en nosotros, cuando Cristo es parte de nuestra vida, hermano, en medio de esta oscuridad, de esta incertidumbre que vive la humanidad, nosotros tendremos paz. Porque el Señor lo dijo claramente, la paz les dejo, mi paz les doy. Así que, hermanos míos, la paz del Señor está con nosotros, porque Él está en nosotros. Está con nosotros para ayudarnos, para salir adelante. Para ir finalizando, queridos amigos, queridos hermanos, a todos los que viven aquí en Bruselas, Bélgica, como dije al principio, quizás fui un poco radical en lo que dije, pero me reafirmo en lo que dije. Nosotros estamos ante el foco de hombres perversos, malos, que han sido poseídos por demonios. Así que usted, hermanos míos, cuando salga, tome todas las precauciones. El Señor estará con usted. El ángel del Señor va a estar con usted y Él le guardará. Pero quiero que sepa que el hecho de que usted y yo seamos cristianos no nos hace inmune ante lo que estamos viendo, ante lo que estamos viviendo. Estamos en la mira de Satanás. Estamos en la mira de estos grupos terroristas. Tome precaución, pero no se desanime. No pierda la tranquilidad. Tenga la seguridad y la certidumbre de que Dios está a su lado. Sea que vivamos o sea que muramos, le pertenecemos al Señor. Recuerde, querido amigo, querido hermano, en Cristo somos más que vencedores. Tome precaución, pueblo de Dios, aquí en Bruselas, Bélgica, a todos los hermanos que nos miran en América Latina, en España, en Suiza, en cualquier otra parte del mundo, también tome precaución. Pero la mayor precaución que tenemos que tomar es tener nuestra vida preparada, porque en cualquier momento Dios sacará su cosecha de este mundo. ¿Cuál será la mecánica? ¿Cómo será? Se ha dicho mucho, pero yo no lo sé. Pero lo cierto es que nuestra paz está en que Cristo vive en nosotros y que Él prometió que nos sacaría de este mundo. En cualquier momento, hermano mío, usted y yo, Dios nos sacará de aquí, porque Él lo prometió. Que el Señor me lo bendiga muy ricamente y recuerde, suscríbase a nuestro canal Reflexiones de Medianoche. Suscríbase para que cada vez que nosotros hagamos un vivo, estemos transmitiendo, usted pueda recibir la notificación. Así que suscríbase, dele like para que el algoritmo de YouTube y Google nos pueda recomendar a otras personas y esta palabra y este mensaje pueda llegar a los corazones de las personas. Y una vez más recuerde, hermano, tranquilo, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento no se compra, no se crea, es Cristo viviendo en nosotros. Si Cristo vive dentro de ti, en medio de esta situación tan dura y difícil que estamos viviendo, vamos a tener la seguridad y la certidumbre de que Dios está de nuestra parte y de nuestro lado. Prediquemos, compartamos el evangelio y digamos, Maranata, Cristo en cualquier momento sacará su cosecha de este mundo. Bendiciones desde la ciudad de Bruselas, Bélgica.